Hola chicos, bueno, continuando en ese mismo orden que hemos venido trabajando, vamos a hablar un poquito de otro contrato tipo, de los contratos de prestación de servicios, que es el contrato de mandato. Este contrato es uno de los contratos también más importantes que lo podemos estudiar en diferentes áreas del derecho, el derecho mercantil, el derecho civil, el contrato de mandato. Es el contrato tipo de los de prestación de servicios y por eso es que estoy enfocándome en estos contratos. Desde luego, lo tenemos en el artículo 2429, ¿sí? Vamos a dar el concepto de mandato. Yo puedo decirles un concepto personal, es que el mandato es un contrato prototipo por virtud del cual una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otra, a quien vamos a llamar mandante, los actos jurídicos que éste le encargue o le encomiende, ¿sí? Normalmente de forma gratuita o bien a cambio de un pago. Ese es un concepto. Otro concepto puede ser viceversa. Es un contrato por virtud del cual una persona, a quien vamos a llamar mandante, faculta y autoriza a otra persona llamado mandatario, persona física, para que éste lo represente en forma directa o indirecta en todos los actos jurídicos que éste le encomiende por el plazo y condiciones señaladas en el contrato a cambio de un pago. Ese es el contrato de mandato. Sujetos: mandante, quien otorga el poder, quien da facultades. Mandatario, quien va a representar al mandante, debe de ser persona física plenamente capaz, quien va a encargarse de representar al mandante. Con la finalidad de no estar siempre con el nombre en el caso de los sujetos personales, repitiendo mandante y mandatario, podemos llamar al mandante, lo podemos llamar otorgante, lo podemos llamar poderdante, ¿sí? O lo podemos llamar representado. Y al mandatario, obviamente, lo podemos llamar representante o lo podemos llamar mandatario, ¿ok? Esos serían los sujetos personales en el contrato de mandato. Objeto material y jurídico del contrato. Bueno, antes de ir a eso, características. Pues es un contrato normalmente oneroso. Normalmente, aquí sí yo insisto, la ley no exige meramente que sea por escrito, pero depende de los actos jurídicos que se encarguen, ¿no? De la cuantía. Normalmente este tipo de contrato se da en escritura pública, ¿sí? Normalmente, pero puede ser en carta poder simple también. Puede ser solo de palabra, dependiendo de lo que se encargue, repito, pero entonces es un contrato, yo le agregaría la formalidad, es un contrato bilateral, oneroso, de tracto sucesivo, es decir, sujeto a un plazo conmutativo porque se saben las reglas y condiciones, y desde luego es un contrato de representación. Esas son las características de este contrato. Ahora, pues como decíamos, hay distintas especies, hay civil, hay mercantil, que son normalmente los que más utilizamos, y hay distintos tipos de mandato. El objeto material del contrato, pues es encargarse de actos jurídicos encomendados. El objeto jurídico es que el mandatario represente al mandante y que el mandante pague por esa representación, obligándose las partes en los términos del contrato. Obviamente, como todos los contratos, requiere pues plena capacidad de los sujetos. Normalmente este contrato es para actos jurídicos. Ahora, vamos a ver lo que dice el Código Civil. Dice el artículo 2431 que el contrato de mandato se perfecciona por la aceptación del mandatario y esta puede ser expresa o tácita. Bueno, dice que será gratuito el mandato cuando así se pacte. Si no se especifica pago, se entiende que hay pago.
Incluso ese pago se puede sujetar a juicio de peritos, según los actos jurídicos encomendados, según el plazo, según las habilidades o destrezas del mandatario, etc. Entonces, bueno, normalmente es pagado. Ahora, dice el 2438, el mandato escrito puede otorgarse en escritura pública, en carta poder firmada por el mandante y 2 testigos sin ratificación de firmas. Y desde luego el mandato tiene, digamos, modalidades. Puede ser general y puede ser especial, ¿sí? Y desde luego será especial cuando así lo especifiquen ustedes. Yo a veces aquí un poco difiero en un sentido. Yo creo que todos los mandatos son de especiales de alguna manera. Pensemos que a mí me otorgan celebro contrato de mandato general para pleitos y cobranzas en favor del mandante respecto de un edificio que tiene en tal lugar y voy a cobrar las rentas, etcétera. Pues en realidad lo estamos haciendo especial porque el mandante debe de tener cuidado en especificarme expresamente qué es lo que quiere que yo haga. A lo que voy es que el mandato se vuelve especial cuando especificas concretamente las facultades del mandatario, cuando las restringes, ¿sí? Bueno, el Código Civil nos habla de un mandato general y un especial. Una de las reglas, por ejemplo, del mandato general es que siempre se haga en escritura pública. Es una regla, quizá una variable que lo haga diferente, porque a mi juicio me parece que no hay mucha diferencia entre el mandato especial y el mandato general. Pero a su vez también se dividen en estos tipos de mandato, ¿sí? Dice acá el 2440. En todos los mandatos generales para pleitos y cobranzas, primer modalidad del contrato. Hay contratos de mandato general para pleitos y cobranzas. Fracción segunda, también contrato de mandato general para administración de bienes, ¿sí? Mandato general para actos de dominio, fracción tercera, ¿ok? Entonces tenemos 3 tipos o modalidades de mandatos generales. Repito, para pleitos y cobranzas, para administración de bienes y para actos de dominio. Ahora, si ustedes celebran un contrato de mandato general para pleitos y cobranzas, pero quieren que el mandatario exclusivamente haga determinada cosa, aunque sea mandato general para pleitos y cobranzas, ya lo volvieron especial, porque están señalando expresamente lo que quieren que el mandatario haga. Lo mismo ocurre si ustedes celebran un contrato de mandato general para administración de bienes, para que administre mis bienes, pero solamente que los administre de esta forma, lo estoy volviendo un contrato de mandato especial. E incluso los notarios ya tienen más cuidado en los mandatos y criterios en ese sentido, por algunos problemas que luego llegaban a tener, envolverle estos contratos como especiales. Quienes tengan la posibilidad de trabajar en notaría o tener papá notario o algo cercano, pregunten esta situación y verán que les estoy diciendo la verdad. Bueno, ahora dice el artículo 2441 que para que el mandatario pueda hacer donaciones en nombre o por cuenta del mandante, es necesario que éste le dé poder especial en cada caso. ¿Ok? Si me da un contrato para actos de administración o para actos de dominio, mejor dicho, sobre mis bienes, pues es obvio que el mandatario no puede hacer donaciones a menos que lo esté yo facultando especialmente para eso. El mandato general al mismo tiempo se puede convertir en mandato especial. ¿Vale? Bueno, esas reglas son importantes. Ahora, 2442, muy importante. El mandato puede otorgarse en carta poder firmada ante 2 testigos sin que sea necesaria la ratificación de firmas cuando el negocio para el que se concede no pase de 10 días de salario mínimo. ¿Ok? Entonces, primera pregunta que les haré, ¿en qué casos el mandato puede hacerse en una carta poder firmada con testigos? Cuando el importe que se está encargando, los actos jurídicos que se encomiendan, no rebasen 10 días de salario mínimo. ¿Ok? ¿En qué casos puede otorgarse mandato en carta poder firmada ante 2 testigos y otorgada y ratificada ante notario? Cuando el negocio que se está encargando rebase el importe de 10 días de salario mínimo, pero no de 50. ¿Ok? ¿Cuándo se va a hacer el mandato en escritura pública? Cuando importe el interés jurídico más de 50 días de salario mínimo, cuando sea general o cuando haya de por medio bienes inmuebles.
¿ok? En ese caso será en escritura pública. Importante, muy importante que lean estos artículos. Ahora, me voy a centrar en algo muy importante como para ir cerrando ya mandato, que es el mandato en representación del mandante y sin representación. Este punto lo tienen en el artículo 2447, ¿vale? Ahí tienen el mandato, lo que yo hace rato les decía, mandato directo o indirecto, o lo que también se puede llamar mandato sin representación y con representación. Esto en la redacción de su contrato de mandato hay que especificar si es un contrato de mandato sin representación o con representación. Vamos a ver a qué se refiere el Código Civil. Cuando ustedes redacten un contrato de mandato y lo redacten sin representación, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que el mandatario, independientemente de que exista un mandato, él va a actuar y se va a encargar de los actos jurídicos encomendados en forma directa, sin que en ningún momento presente o exhiba el mandato que lo autoriza a ejecutar esos actos jurídicos. Es decir, de ninguna manera, cuando actúe sin representación, de ninguna manera figura o aparece el nombre de la persona que lo está autorizando, del mandante. Desde luego, cuando se dé un contrato así es porque es viable que el mandatario pueda actuar por sí mismo, ¿sí? De otra manera no sería posible. Ahora, cuando el mandatario actúe en representación del mandante, en todo momento va a ostentarse como mandatario, en todo momento va a aclarar que actúa en representación del mandante y que el mandante está tras él está actuando en representación de él. Y desde luego aquí la importancia de esta figura es los efectos que tiene el mandato con representación o sin representación. Cuando ustedes celebran un contrato de mandato es claro que establecen las reglas, las obligaciones, el plazo a las que se va a sujetar el mandatario, qué es exactamente lo que va a hacer y qué no puede hacer. Pero si le dan un contrato de mandato sin representación, no es que él tenga libre albedrío para hacer lo que quiera, es simplemente que él va a actuar por sí mismo, no está obligado, no debe de presentar el mandato, no se debe de ostentar como representante del mandante. Y desde luego aquí es muy importante esto en el sentido de que si el mandatario, digamos, rebasara las funciones que debe de llevar a cabo, ¿sí? Pues evidentemente el mandante no está obligado a reconocer esos actos jurídicos que lleve a cabo. Y aquí también es importante que aquí el directamente obligado con todas las personas con las que se relacione en los actos que se le encarguen va a ser directamente el mandatario. Entonces es muy peligroso dar un mandato sin representación para ambas partes, tanto para el mandante como para el mandatario. ¿Por qué? Bueno, porque el mandatario es el que se va a obligar directamente con otras personas, ¿sí? Porque el mandatario, si se excede en sus funciones, él debe de responder por ese exceso, incluso frente al mandante también. ¿Por qué? Porque me dio un mandato sin representación y yo me excedí en lo que me estableció en el contrato, por lo tanto, yo debo de responder frente a él de los daños y perjuicios y frente a terceros. Esos son los límites y las diferencias entre el mandato con y sin representación. También hay que checar información al respecto, ¿ok? Es importante que ustedes lean esto. El Código Civil nos habla de una serie de obligaciones que tienen las partes, que me parece no tiene ningún caso que lo mencione, porque está en el Código Civil y se entiende, ¿no? Ahora, desde luego también existe lo que se llama mandato judicial. El mandato judicial, pues se refiere a aquel mandato que ordena una autoridad judicial en un juicio, en un procedimiento, puede ser familiar, puede ser civil. Normalmente llamamos mandatarios judiciales a los, por ejemplo, a los albaceas. Un albacea es un mandatario judicial, un tutor es un mandatario judicial. Estas personas
deben de tener plena capacidad y el código nos dice quiénes no pueden ser mandatarios judiciales. Este tipo de mandato no se lleva a cabo en la forma tradicional, sino mediante un acta, un escrito, un acuerdo, mejor dicho, en donde la autoridad judicial ordena a alguien representar a otra persona en un juicio. Esto es lo que se llama mandato judicial, es aquel que es determinado por la autoridad judicial en un juicio o procedimiento civil o familiar, y donde se designa a un representante o mandatario de una persona en dicho procedimiento, y solamente va a terminar este mandato cuando se termine el juicio o cuando la autoridad judicial lo decida, o en el último de los casos cuando haya alguna revocación, ¿no? Bueno, en este tipo de mandato judicial pues hay algunas reglas a las que se va a sujetar ese mandatario, es decir, va a necesitar, a lo mejor puede desistir, transigir, acordar, etcétera, etcétera. Aquí no los dice el 2480, para que ustedes también le den un poco lectura al mandato judicial. Ahora, ya para ir cerrando el tema de mandato, repito, solamente es una guía estos tutoriales. ¿Cómo se termina el mandato? Bueno, pues se puede terminar desde luego por vencimiento del plazo. Se puede terminar por acuerdo de las partes. Se puede terminar desde luego por muerte de cualquiera de las partes. Comúnmente más por muerte del mandatario, porque es un contrato intue personae, donde cuando yo busco a un mandatario es por alguna razón, porque le tengo confianza, porque lo conozco, y no me es igual que si muere otro lo supla, si no lo acordamos en el contrato. Entonces puede terminar por muerte del mandatario, no necesariamente por muerte del mandante, porque el mandatario está obligado a continuar con su encargo hasta que no le revoquen ese cargo, y tiene la obligación de notificar a los legítimos parientes sus obligaciones y la forma en que está llevando a cabo el mandato, ¿ok? Bueno, también se puede por revocación, porque le revoquen el cargo al mandatario cuando se exceden sus funciones, cuando no informa, etcétera, etcétera. También se puede terminar en esos casos el contrato de mandato. Bueno, más adelante, ya para cerrar, el Código Civil nos habla de una figura que se llama gestión de negocios. Tiene que ver con mandato, porque la gestión de negocios se puede constituir en una especie de mandato cuando el gestor del negocio es ratificado en esa gestión por el dueño del negocio. ¿A qué le vamos a llamar gestión de negocios? Bueno, le vamos a llamar gestión de negocios a aquellos actos jurídicos en los que se entrometa una persona, ¿sí? En los que se entrometa una persona sin estar autorizada para ello, o sea, sin tener mandato, de buena fe, con buena intención, sin buscar un provecho o beneficio personal, con la única finalidad de procurarle un bien y de evitarle perjuicios al dueño o interesado en el negocio. A eso se le llama mandato judicial, ¿sí? A la intromisión que una persona hace en un negocio ajeno sin que tenga autorización para ello, que lo haga de buena fe, que no se busque un provecho, un lucro, un beneficio, y que lo haga sin dolo, ¿sí? Sin buscarse un beneficio, con el único objeto de que no salga más perjudicado el dueño del negocio. A eso se le llama gestión de negocios. Se puede convertir en un mandato si el dueño del negocio ratifica al mandatario y le encarga que siga haciéndose cargo de sus asuntos. Puede terminar si el mismo dueño del negocio desautoriza o no quiere que esta persona siga encargándose de sus asuntos. Bueno, por ejemplo, ¿qué sería una gestión de negocios? Bueno, a ver, pensemos que llegan a mi vecino a cobrarle un título de crédito. Tocan la puerta, le dicen que van a cobrar y que si no paga en ese momento, porque yo vecina, les digo que soy la vecina, que él no está, que se fue a hacer ejercicio, pero que yo le doy el mensaje. No está o no va a venir dentro de un mes, etcétera, etcétera. Y yo, con el afán de evitarle un perjuicio, pago la cuenta. Pensemos que yo me entrometí en un asunto que no es mío. Pago la cuenta,
Llega el vecino y le digo, mire, pagué 50,000 pesos que debías, más los intereses, porque dijeron que te iban a demandar, etc. Esa es una gestión de negocios. Me entrometí en un asunto que no es mío con la intención, según yo, de no ocasionarle que no se viera perjudicado mi vecino, etcétera, etcétera. ¿Qué debe de proceder aquí? Evidentemente el dueño del negocio está en la obligación de reconocer mi intervención, de pagar lo que yo pagué, y si no lo hiciera así, pues pensaríamos que nada tiene que hacer el entrometido. Sí puede demandar el pago de los gastos que hizo en una gestión de negocios, siempre y cuando demuestre efectivamente lo que dije hace un momento, que no hubo un interés personal, que no hubo mala fe y que le ocasionó beneficio al dueño del negocio, no perjuicios. Ahora, lo ideal es que el dueño del negocio ratifique, reconozca y le pague. Y que incluso ahí termina el mandato, ahí termina la gestión, o bien lo puede autorizar para que siga pues gestionando o metiéndose en sus asuntos o terminando ese asunto. La ratificación tiene efectos de mandato, como si lo hubiera autorizado desde el primer momento en que el entrometido o gestor se inmiscuyó en ese asunto. Es interesante esto, les pido que lo lean muy bien, que por favor particularmente me lean el artículo 2514, 2515, ¿sí? Para entender un poco más este punto, ¿ok? Bueno, vamos a cerrar esto, chicos. Es todo en cuanto a mandato.